Y regresamos con más información, con más noticias. Vamos también a esta hora del día, usted ya lo sabe, tenemos mesa de análisis como cada martes. Nos acompañan Luz Helena Hernández y también Coral Herrera, a quien saludamos a la distancia en esta mañana. Y bueno, como siempre, un gusto compartir los micrófonos con ustedes. Iniciamos con Luz Helena Hernández. El tema que hoy vamos a poner sobre la mesa es un análisis del rol que están jugando las diputadas en el Congreso local. Aquí en el Congreso de Tamaulipas, ¿cómo califican el desempeño? Iniciamos con Luz Helena Hernández. Muy buenos días, Lucy. Muy buenos días, Claudia. Igualmente, un saludo especial para nuestra compañera Coral Herrera y, por supuesto, para el auditorio que esta mañana nos acompaña. Y fíjate, Claudia, que en esta mesa hemos tocado temas interesantes relacionados con la mujer, temas como los avances para lograr la igualdad de género, el posicionamiento de la mujer en la vida política y esa tan sonada lucha de la mujer contra su mismo género. Relacionados con el tema que justamente tenemos hoy sobre la mesa, que es qué tanto han hecho nuestras legisladoras por las y los tamaulipecos. Y quiero, si me lo permiten, tomar como punto de análisis y de medida el trabajo que han hecho las legisladoras tamaulipecas por las mujeres de este estado, pero específicamente por todos los rubros que duelen a las tamaulipecas todavía aquí y ahora. Y creo que la respuesta a esa pregunta creo que nos lleva a darnos cuenta que existe todavía mucho por hacer y que ese mucho por hacer es el resultado de bastante apatía a muchos rubros importantes que han conllevado a injusticia social, porque esa es la palabra, injusticia social. Cuando existe un derecho y no se legisla, a eso conlleva. Y ahorita les voy a contar por qué. En total, tenemos 40 comisiones en el Congreso, de las cuales 2 son especiales en el Congreso del Estado. La mayoría pues la integran mujeres, por ejemplo, de 7 integrantes, 5 son mujeres, y en algunos las integrantes en su totalidad son mujeres. Entonces, tomando esto o poniendo esto como referencia, nos vamos ahora sí a temas de interés de la mujer, como lo decía, en este momento, lo que nos interesa a usted y a mí que estamos en el día a día en este estado. Y surgen entonces, para poner como parámetro de medida el desempeño de estas legisladoras, temas como la pandemia, en el que no vi a ninguna legisladora buscando la defensa de los derechos de las mujeres, por ejemplo, sus derechos laborales, que ya se ha legislado. No vi alzando la voz, no vi campañas para sortear esta crisis que, como podemos, estamos sacando adelante, como se puede. Pero se supone también que debe de haber proyectos o iniciativas emergentes, incluso si es necesario, en situaciones de crisis como la que estamos viviendo ahorita. Recordemos también que hay muchísimas mujeres jefas de familia. ¿Y qué se está haciendo en ese caso? Muchas quedaron sin trabajo. Ahí es donde digo que se convierte este desinterés en injusticia social, porque si se quedan calladas, también es una omisión a muchas o a una de sus funciones básicas, que es justamente el legislar, el ver qué es lo que pasa, qué es lo que necesita la misma sociedad para ir empujando a transformaciones en la legislación del Estado. Pero resulta que tampoco vi a legisladores que estuvieran dando apoyos a las familias necesitadas. Es otro derecho también fundamental en el cual está incluida la mujer. Pues no vi tampoco eso. Vi algunos legisladores que estaban entregando despensas, bolsas de tomate, en fin, pero resolvieron el problema por 1 o 2 días a lo mucho. Pero ¿y después? ¿Qué era lo que de qué iban a comer? Esa es la pregunta. Porque ya recorrieron una colonia y así iban a otra, o un municipio, a otro, pero resulta que el problema no fue de un día ni de 2. Estamos desde marzo, muchos encerrados, muchos perdieron su trabajo y todavía están en esa búsqueda. Esa es la realidad que se vive en el Estado, es la realidad de muchísimas mujeres. Entonces, en base a este análisis, pues nos damos cuenta que falta todavía muchísimas cosas por hacer, muchísimas cosas que según sus funciones, lo que estipula la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es justamente proponer iniciativas, estudiar iniciativas, votar leyes, eso es. Pero además también algo muy importante que es como función de los legisladores y las legisladoras, pues es vigilar el funcionamiento del gobierno, cómo aterrizan esas leyes. Y creo que eso también es una
una apatía, un desinterés que he notado porque existen muchas leyes que ya están y que no hacen todavía pues nada. Y en el momento en el que yo les comentaba que pudieran presentar iniciativas o hacer leyes emergentes, proponer, es decir, no quedarse callados, que por lo menos el pueblo veamos que hay interés, que se están moviendo. Sin embargo, no lo vimos. O ya muchos ni siquiera esperaban que hicieran algo. Fíjense, hay una ley para fomentar la donación altruista de artículos de primera necesidad en el estado de Tamaulipas. Desde el 2017 no se ha reformado. ¿Y por qué la saco a colación? Pues porque es un ejemplo de que sí existen maneras en las cuales las legisladoras pudieran ayudar o apoyar en esta pandemia, crear iniciativas. Esta ley se trata justamente de promover, como su nombre lo dice, la donación altruista de algunos artículos. Ya si te pones a leer la ley, pues dice cómo la integra, cómo puedes integrar una asociación, qué institución te va a regular, ese tipo de datos. Pero creo yo que cuando la menciono es porque esta ley puede encaminar otras o es base para otras más de cooperación, no solamente de la sociedad con la misma sociedad, sino también cooperación altruista, pero de verdad, entre las autoridades, por ejemplo, en casos especiales. Aquí todavía hay mucho por hacer y creo que por irnos rápidamente con otro tema que también es, o vemos ahí ausencia, creo que es, por ejemplo, la capacitación de las mujeres. Veo también bastante abandono actualmente en las mujeres del campo, y no lo digo yo, lo dicen ellas, donde se quedaron desprotegidas, y hay leyes también para ellas. Creo yo que todos esos temas en los cuales, por ejemplo, si ahorita nos ponemos a pensar qué es lo que necesitamos en el día a día, algo nuevo, porque ya estamos acostumbrados al goce y beneficio de los derechos que ya estaban, pero no han hecho hasta ahorita algo nuevo, algo que de los tratados internacionales que ya está ahí, a ver qué pueden aterrizar. No lo han hecho. La mayoría de las reformas que se hacen son empujadas por movimientos sociales, de organizaciones de alguna violación grave a derechos humanos, y que la Corte Interamericana prácticamente obliga al Estado mexicano y por ende al Poder Legislativo para que haga algunas reformas o crean leyes. Entonces aquí es donde vemos que hay apatía, y centrándonos específicamente aquí en nuestro estado, en Tamaulipas, pues creo que ya nos tienen por estadísticas, ya nos tienen en números, cuáles son las carencias, a qué nos dedicamos en cada uno de los municipios. Pues creo que sí hay mucho trabajo que hacer, y veo que no se han hecho, hablando de la pandemia, por ejemplo, Claudia, auditorio, en este tema de la apertura de guarderías, tampoco había ninguna mujer legisladora haciendo declaraciones en torno a este tema. Claramente pone en riesgo la vida de niñas y niños, y que ya hay leyes que protegen los derechos de estos niños, y no vi que vigilaran precisamente el cumplimiento del gobierno sobre las leyes que ya existen. Ahí es cuando digo que hay olvido, ahí es donde digo que hay desinterés, que hay silencio. Rescatadamente aprobaron en días anteriores la ley Olimpia, que beneficia a las mujeres, sí, pero a criterio de algunos especialistas y juristas se aprobó con una muy baja penalidad para quien cometa este delito, y ahí lo trajeron de estandarte varias semanas, aun y cuando la propuesta de ley fue un empuje precisamente de organizaciones civiles, no por interés propio de legislar en torno a este tema. Ahora bien, veo también en redes sociales a una o dos legisladoras haciendo trabajo en defensa de los derechos de sus representados en varios ámbitos, incluso los fines de semana. Bueno, esto se aplaude, conoce, pero no todas, las legisladoras las veo haciendo esto, al menos les digo, no las veo, a lo mejor sí está en trabajo, pero al menos yo solamente he visto a dos, a lo mucho. Y volviendo a las comisiones, Claudia, pues creo que también está la igualdad de género, donde es integrada por puras mujeres, son 7, y ahí hay muchos temas también de interés que no han tocado, como el rubro de la discriminación. Todavía falta mucho por hacer, pueden innovar en comparación con otras legislaciones, pueden despegar en muchos rubros, y no lo han hecho. También la Comisión de Grupos Vulnerables. Bueno, pues ahí nos podemos ir, Claudia, tema sobre tema, que incluso, por ejemplo, las mujeres con discapacidad específicamente, pues sufren una doble discriminación, son revictimizadas, y hay leyes, incluso hasta reglamentos municipales, que eso ya no es del índole legislativa, pero hay muchísimos rubros, muchos,
pero no lo hacen, no los aterrizan. Se supone que una persona puede salir desde su domicilio y tener una unidad de transporte público, no privado de una institución, no, público. Así como usted y yo vamos de pronto y tomamos el micro, ellos también pudieran hacerlo. Se supone que hay una ley, pero no se aterriza. Tampoco se está vigilando que así lo haga el gobierno, que así se implemente. Es por eso, Claudia, que creo que si hay un poquito de indolencia, sería bueno y sería padre que se despertara un poquito y que llegáramos a despegar y no solamente empujados por movimientos, porque ese es el resultado de esos escenarios, cuando vemos pintas de paredes, cuando vemos agrupaciones, marchas, es a veces porque no les queda de otra, como lo hemos señalado, pero es cierto, a veces ya están las leyes ahí, un tema muy polémico, que es el tema del aborto, ni siquiera se ha tocado aquí en Tamaulipas. ¿Hay desinterés? Bueno, sí, pero es un tema que se debería tocar, o se tiene que tocar tarde o temprano, pero no lo han hecho tampoco. Ese es un ejemplo de lo que comento, Claudia, de que hay desinterés, pero esperemos que esto cambie. Las hemos visto en tribuna, Luz Helena Hernández. ¿Cómo califica su nivel de debate? Pues considero que ya por supuesto que están con todo un equipo atrás de ellos. No digo que esté mal, Claudia, creo que se desempeñan bien, son mujeres en muchos casos profesionales, o simplemente el hecho de que llegaron ahí fue por algo. Hacen un plus. Creo que está bien, solamente que creo que no se tiene que quedar solamente en palabras, Claudia, creo que se tiene que llegar mucho más allá del debate ahí en tribuna y de las reuniones que hacen allá en la lejanía de un curul. Más allá de todo eso, creo que se pueden aterrizar más cosas. Creo que lo que nos interesa más allá de cómo debaten, Claudia, es lo que debaten, qué es lo que hacen, y creo que ahí es donde nos salen debiendo tantito. Quedan a deber las legisladoras locales, pero interesante será también conocer el análisis que hace Coral Herrera, quien saludamos a la distancia, y bueno, también, ¿cómo calificas el desempeño de las diputadas locales? Coral, muy buenos días. Muy buenos días, Claudia, Lucy, auditorio que nos sintoniza a esta hora de la mañana por ORT Noticias. Pues la 64ª legislatura realmente nos queda mucho de ver a las mujeres. Y son las propias mujeres las que, a mi punto de vista, no han legislado para proteger a las mujeres y a las niñas, pero sobre todo a las mujeres que encabezan pues una familia en Tamaulipas, que cada vez son más. Por mencionar algunas de las comisiones que son presidentas, tenemos a la Comisión de Familia, de Bienestar, de Comercio Exterior, de Cultura, de Innovación, de Turismo y sobre todo deseamos de Igualdad de Género. Por mencionarte, en esta comisión integrada, por supuesto, por la totalidad de mujeres, es presidida por Laura Patricia Pimentel. Ella es del Partido Revolucionario Institucional. Pues no concibo que esta comisión, desde en los únicos trabajos que tiene son 5 reuniones, una de ellas fue en el 2018, pues con la integración de esa comisión y con una reforma que se hizo para la prevención de las violencias, de la violencia en las mujeres, pero no tiene ninguna otra aportación desde ese entonces. La última reunión que se hizo fue en el mes de marzo de este año, pero no hay ningún otro trabajo que se haya hecho al respecto. Y desde el momento en que entregan la Comisión de Igualdad de Género en el Congreso a la oposición, quiere decir que no interesa el trabajo que se haga a favor de las mujeres. Sencillamente nos queda mucho a deber porque las mujeres históricamente cuando se convierten en diputadas, en legisladoras, pues es muy sencillo que pierdan la dirección. Acatan únicamente las órdenes que se les dan, pero olvidan la razón principal del motivo de llegar ahí a una curul representando a su distrito, que es velar por los intereses de las mujeres y de las niñas. Independientemente que estén en cualquier otra comisión, ya lo mencionaba Luz Helena, no se les ha visto abogar por la defensa de las familias, más en una situación muy delicada como lo es esta pandemia. Con la apertura de las guarderías no se vio que hicieran ni una sola declaración. Ahora bien, uno de los años más complicados para las mujeres fue el 2019, que registró 94 mujeres asesinadas, y hasta el momento no hay una fiscalía
para atender los delitos contra las mujeres, en este caso los feminicidios, estas muertes por razón de género, los tenemos. Coral Herrera, ¿y cómo las ves en el tema de gestión? Nula y escasa. Prácticamente el trabajo que ellas han hecho, pues siguen una directriz que se les dicta desde arriba. No tienen la oportunidad o el interés de apoyar precisamente a las mujeres. El trabajo es nulo. Nuestra diputada en este distrito es integrante de la comisión, pero trabaja más en la Comisión de Desarrollo Rural de Agricultura, que es lo que le corresponde. Realmente no vemos que haya gestión, únicamente se dedican a hacer con la agenda que le siguen desde aquí. En tribuna las hemos visto, Coral Herrera, cómo participan, incluso también al momento de debatir. ¿Cómo calificarías el nivel de debate? Para algunas muy bueno, para otras muy bien asesoradas, pero desconociendo totalmente el tema. No tienen una causa, la mayoría de ellas, que defender. Mencionamos algunas de las comisiones en las que participan. No ha sido muy brillante su participación. Presidentes de la Comisión de Familia, de Bienestar, que en este momento pues tienen mucho trabajo que gestionar y que hacer, de cultura, de innovación, decíamos, de igualdad de género, de asuntos fronterizos. Son temas que realmente pues no se han trabajado y que poco interesan también a la mesa de coordinación política. En estos momentos hay otros temas como el de transparencia, como el de fiscalización, como el de Hacienda, en donde están presididas en su mayoría por hombres, no quieren las mujeres en la toma de decisiones, pero se ha olvidado el motivo: gestionar y legislar para las mujeres y las niñas del estado de Tamaulipas. Y tanto que se luchó Coral Herrera por ocupar esos espacios. Si les parece, nos vamos a la pausa y regresamos en esta mesa de análisis. Volvemos. ¿Ya probaron los productos de Mesil? Sí, yo les llamé. Toda mi casa quedó limpísima. Mi auto muy reluciente y sin gastar una gota de agua. Mis mascotas sin malos olores. La cocina como nunca. Le dije adiós al cochambre. Y en mi trabajo, los productos Mesil son la solución. Somos Mesil, cuidamos el medio ambiente. ¿Y tú ya eres cliente Mesil? Porque cuida de mí, Mesil. Fumaba mucha piedra. Pues no siento nada. Nada más se me olvidan las cosas. Porque no me gusta el tratamiento. No me gusta. A veces me quiero morir. Me quiero morir. Creo en Dios, sí. Mucho. Le pido por todos los de la calle, por la gente, ¿no? Por mi familia, ¿no? Por mis hijos, que los cuiden mucho. El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida. 800-911-2000. Con los precios bajos de H-E-B, llévate la mejor frescura en frutas y verduras. Zanahoria, 12.95 el kilo. Cebolla amarilla, 18.95 el kilo. Aguacatito en Maya Season Select, 22.95 la pieza. Y manzana Golden Nacional, 29.95 el kilo. Vigencia el 19 de octubre. En tienda o en línea, ahorra todos los días en H-E-B. Oiga, compadre, ¿a usted se le da eso de cosechar a lo grande? Pues, ¿cómo le hace? Pues sembrando lo mejor. Experiencia. En Decal, sabemos que siembras más que una semilla. Utiliza híbridos de sorgo Decal y dale a tu tierra el respaldo que necesita. Acércate a tu distribuidor. Decal, es experiencia para tu campo. Y ya regresamos a esta mesa de análisis, hoy hablando precisamente, haciendo un análisis del trabajo, del desempeño de las legisladoras locales, de las diputadas locales, que hoy las vemos, pues, o al menos en lo que han sobresalido durante su trabajo legislativo, es enfrascadas por una discusión o por defender a su dirigente de su partido, o de tacharse unas a otras, de defender los intereses del partido que representan, o bien las hemos visto incluso las mujeres luchar por la coordinación de una fracción parlamentaria. Decíamos, y tanto que lucharon las mujeres precisamente por ocupar un espacio, por ocupar un lugar, y no se trataba nada más de ocupar el espacio, sino de tener la representación de la mujer precisamente en el poder legislativo. Si tuviéramos que darle una calificación a las diputadas locales, Luz Helena Hernández, ¿qué calificación le darías a las legisladoras en el tema de gestión,
en el tema del trabajo del legislativo, lo que son las iniciativas, o en el nivel de debate de Luz Helena Hernández? Pues yo creo que esto va a sonar a lo mejor un poquito chistoso, pero yo creo que algunas pasan como la frase del panzazo y otras de plano no pasan. Esa es la realidad. Coral Herrera hace un momento comentaba algo muy cierto, que en muchas hay desconocimiento, y esto no se justifica. Digo que no se justifica porque hay todo un equipo atrás de ellas, de estudios de las leyes, no están solas. Entonces, que desconozcan aún así, que no se dediquen un ratito a ponerse a leer, vaya, se les está pagando para ello, que pongan a alguien, vaya, que pongan a hacer un resumen por lo menos de las temáticas o de las, como dices tú, de las comisiones por las que han luchado o en las que ya están, pero eso sí se nota, se ve ya bastante leído los discursos, las propuestas que hacen, o la defensa, mejor dicho, en el debate, se ve leído porque no es improvisado, claramente, pero creo que es por eso que comento que pasan de panzazo algunas y otras ni eso, y eso es lamentable, es triste, porque no es nada más, claro, en este momento y en esta mesa de análisis, hacer una crítica. No, lo lamentable es que es una crítica real que afecta a las féminas, Claudia, porque no hay defensa, hay desinterés, y eso que digo que hay desinterés es porque en la realidad, en serio, o sea, ya cuando estamos en la calle o en el trabajo, quienes así lo sean, pues no se ve realmente arraigado ese interés, no nos sentimos del todo protegidas. Ya hay leyes, sí, pero no hay innovaciones, no hay defensa realmente de las leyes o de los derechos que ya están reconocidos, porque falta bastante. Podemos ver todo un listado si entramos a la página del Congreso, de todas las leyes que hay, pero realmente nos protegen en sí, de verdad. Creo que ya nada más es la corriente de los derechos ya conquistados, pero avances creo que no hay muchos, Claudia. Entonces, calificación de panzazo, Luz Helena Hernández. Realmente sí. Pues muchísimas gracias, Luz Helena Hernández. Gracias por participar con nosotros en esta mesa de análisis. Y bueno, pues también vamos con Coral Herrera. Coral, si tuviéramos que darle una calificación a las diputadas locales en el tema, precisamente en el trabajo legislativo, en la elaboración de iniciativas, en el rubro de gestiones, en el nivel de debate, ¿qué calificación le darías a las legisladoras en Tamaulipas? Para no repetir la calificación de Luz Helena, yo diría que pues igual de panzazo, un desempeño totalmente gris en cuanto a la labor de gestión, en cuanto a la labor de defensa de algunas leyes y propuestas que se han presentado. Hemos visto muy pocas diputadas en tribuna en defensa de sus propias iniciativas. Bueno, que sabemos, todo tiene un proceso, no todas llegan a tribuna, pero sencillamente algunas llegan con mayor carrera política y eso les hace pues tener un mejor desempeño, interés también de algunas por aprender, por instruirse si es que no cuentan con la suficiente instrucción, pero más que eso, hace falta un mayor trabajo en territorio. Cuando un diputado o diputada llega al triunfo y algunos de manera plurinominal, es decir, sin haber trabajado en su territorio, pues simple y sencillamente se aíslan, no regresan a su distrito y mucho menos ya ni cuentan con oficina de gestión en donde se pueda localizar. Aquí aplicamos a hombres y mujeres, pero totalmente nos quedan a deber mucho las diputadas de la actual legislatura a todas las tamaulipecas y tamaulipecas. Y es que lo que busca precisamente el ciudadano, Coral Herrera, tú lo acabas de mencionar, es que una vez que se llegue precisamente a ese puesto que andan buscando, pues que regresen a sus distritos, que se vea el resultado, que sea palpable ese resultado y sobre todo ver también que gestionen cada uno de los de los problemas, ¿no?, que les están planteando, que se vea que gestionan para llevarles ese resultado. Es lo que quiere el ciudadano, ver los hechos. En ocasiones, como medios de comunicación, batallamos para tener acceso a ese representante de todos los tamaulipecos en el Congreso, pues más aún el ciudadano, ¿verdad? Aquel que sí votó, aquel que es representado en un Congreso de Tamaulipas y pues que sencillamente lo vuelve a ver y seguramente lo volverá a ver ahora que empieza el proceso electoral y muchos de ellos pues van a querer reelegir. Muchísimas gracias, Coral Herrera, por participar con nosotros en esta mesa de análisis. La próxima semana. Gracias, claro que sí, la próxima semana
Aquí estará también, por supuesto, a la distancia Coral Herrera y Lucelena Hernández Niño, que siempre nos acompañan en este espacio de noticias. Hoy platicando y haciendo un análisis, por supuesto, de este trabajo del desempeño de las diputadas en el Congreso local. Pues ahí lo tiene usted, así se califica. Y bueno, pues este es el resultado interesante. También nos gustaría conocer su opinión. Ya lo sabe que nos puede hacer llegar sus comentarios a este espacio de noticias a través de las redes sociales. En Facebook nos encuentra como ORT Noticias, o bien lo puede hacer llegar también vía telefónica 834-318-2401 o el 834-318-2407. Muchísimas gracias. Oiga, ya nos vamos, se nos ha terminado el tiempo, ya son las 9:30. No me queda más que agradecerle el que nos haya acompañado a lo largo de este espacio de información. Les recuerdo que el día de mañana tiene una cita con la primera emisión de ORT Noticias en punto de las 6 horas. Ya nos vamos, gracias a nombre del equipo de ORT Noticias y por supuesto que le damos las gracias a nombre del director general, ingeniero Enrique Cárdenas del Avellano. Cuídese mucho y que tenga usted un excelente día. Esta fue una producción de Organización Radiofónica Tamaulipeca. Buenos días.